Bienvenidos a ADN Informativo. Soy Virginia Drom y esto es el inicio de un programa que esperamos que a todos ustedes les guste. Esta noche vamos a hablar del caso Black Mirror. En concreto, hoy analizamos un caso que ha generado un alto impacto y un intenso debate en el ámbito digital y mediático. La muerte en directo de Sergio Jiménez, conocido como Sancho Panza, creador de contenidos, ocurría durante una transmisión en vivo la noche del 31 de diciembre de este pasado 2025. Un reto extremo, retransmitido ante una audiencia que participaba activamente, donde el consumo de drogas y alcohol fue llevado al límite hasta provocar un desenlace fatal. Un hecho que nos plantea interrogantes que van mucho más allá del suceso en sí. El equipo de ADN Informativo que tenemos hoy en esta mesa abre hoy un espacio de análisis y reflexión sobre un caso que ha conmocionado a miles de personas en redes sociales y plataformas digitales. No se trata de juzgar ni de alimentar la especulación, sino de comprender qué pasó, de analizar un caso complejo desde distintas disciplinas para arrojar luz sobre un fenómeno que no puede entenderse como un hecho aislado. Para eso abrimos nuestra mesa de coloquio con las compañeras Aurora Sánchez, ella es psicóloga clínica. Bienvenida. ¿Desde dónde has abordado tú el caso? Mira, yo he investigado cómo la cultura digital puede transformar nuestra psicología y nuestra ética. He analizado y analizo cómo la arquitectura de la red condiciona los juicios y también nuestra conducta. Y eso es muy evidente en el caso de Simón Pérez y Sergio Jiménez, en el que la responsabilidad de lo que ocurrió se difumina en una estructura de tres, que son los importantes: el instigador o intermediario, la víctima o streamer en este caso, y el público, el voyerista que está allí en su soledad y en su habitación observando todo lo que ocurre y retando a la persona que está ejecutando lo que sea. Un punto de vista muy interesante que vamos a ir analizando a lo largo del programa. Muchas gracias. Tenemos también a María Muñoz, que ella justamente nos va a hablar desde la investigación de la moda, ¿no? ¿Qué factor juega aquí la moda? Sí, bueno, yo he cogido este tema de actualidad y lo he extrapolado en lo que es la tendencia de la moda criminal chic, que es una tendencia muy polémica, ¿no? Y obviamente la moda también es un espejo de la sociedad. El criminal chic no es solo ropa, es casi una manera, ¿no?, de aparentar una apariencia y tal que te da poder, rebeldía, lujo, ¿no? Con unos códigos visuales, obviamente, pues extraídos de las mafias, de las pandillas y de las culturas callejeras. Y entonces, bueno, lo he extrapolado así porque realmente el criminal chic no es de ahora mismo, no es una tendencia de Instagram, sino viene incluso del siglo XIX y XX, ¿no?, de las primeras bandas de gángsteres de 1920 en Estados Unidos, etcétera. Y entonces ahora ya, bueno, obviamente a partir de los años 70, 90, pues entonces hemos derivado, ¿no?, a otro tipo de estética, y ahora el que tenemos es tanto la cultura del streetwear, que es completamente global, y también en la pasarela y en las redes sociales. Un punto de vista muy interesante. Tenemos también a la compañera Antonia Elises, que ella ha querido rescatar, ¿no?, esa investigación desde la cultura. Pues yo quiero presentaros a un artista, un pintor que todos conocéis, que es Salvador Dalí. Y quiero deciros que, por ejemplo, Salvador Dalí, antes de existir la palabra influencer, ella era un influencer. O sea, él tenía sus poses, su manera de ser, su manera de hablar, y bueno, y atraía gente, y mucha gente también lo seguía. Y lo que también quiero deciros que él también tenía mucha simbología dentro de sus cuadros, que esos símbolos también reflejaban lo que era él como persona. Era una persona con muchos traumas, una persona que tuvo una infancia difícil, y es una persona que hasta ahora hay mucha gente que lo sigue. Y bueno, y de hecho, él cuando fue su etapa en Nueva York, hizo teatro, hizo cine, hizo un poquito de todo. Y lo que quiero deciros es que el típico papel del chupachú,
es un diseño también de Dalí. O sea, Qué era curioso. era una persona que ya influía en todo el mundo. De hecho, él iba por la calle y él hacía performance. O sea, él ya iba por la calle, arrastraba su capa, su bigote. O sea, era un influencer cuando la palabra influencer no existía. No existía. Pues, Muy interesante, Antonia, muy sí. interesante también. Y nada, tenemos también a nuestra colaboradora Cristina Noferini. Ella es terapeuta holística, trabaja con el mundo de la cartomancia y hace constelaciones familiares y un largo etcétera. ¿Desde qué punto has querido tú rescatar este suceso? Pues mi aportación al análisis del caso de Sergio Jiménez la he realizado a través de la mirada de las constelaciones familiares y del tarot, porque son dos herramientas muy poderosas, muy simbólicas y sistémicas. Entonces, no buscamos aquí ni predicción ni a nivel judicial. Desde este enfoque no buscamos culpables, sino comprender las dinámicas invisibles que se activan en una idealización. Los vínculos de poder, la presión por sostener un rol en la sociedad, el ocupar, que a veces no saber el lugar que queremos ocupar. Entonces, a través de eso, del tarot y las constelaciones, pues hemos ido pues, profundizando en todas estas partes, ¿no? El motivo de llegar a la muerte, pues todo esto dentro de la simbología del tarot y con lo que son las constelaciones familiares, pues bueno, las dinámicas a que pueden llegar, por qué patrones y qué ha sucedido en ese sistema para que llegue a pasar estas cosas, ¿no? Pues nuestros queridos oyentes se darán cuenta que tenemos una mesa muy diversa, mucha pluralidad frente a un caso realmente muy mediático. A mí me gustaría empezar con una pregunta, lanzarla a la mesa, ¿no? ¿Estamos frente a un hecho individual o a un síntoma social? ¿Qué me contestáis, María? Por ejemplo, Aurora. Sí, estamos claramente y esto va avanzando de una forma muy rápida, exponencialmente, ante un problema social. Que empieza ya, sabemos lo que está ocurriendo con los colegios, que están retirando móviles y tal, porque es que hay un peligro real. No hay que terribilizar, no hay que asustarse mucho, sino que hay que poner medios. Pero sí, estamos en un problema social importante. Realmente no debemos de subestimar lo que son las redes sociales, ¿no? Lo que No. puede implicar socialmente, sobre todo a nuestros jóvenes también, ¿no? También nos damos cuenta de que el ser humano cada vez muestra más su soledad, está socialmente muy solo, ¿no? El ser humano. Sí, completamente. Y justamente en el ámbito de la moda, ¿no? Hay este debate, ¿no? ético de si utilizar la simbología de ciertas pandillas callejeras, etcétera, en ropa, porque claro, obviamente lo extrapolas, ¿no? Un hecho y tal de una favela o de cierta tipología de gente a un artículo de deseo y de lujo, ¿no? Como es tener una sudadera de tal marca o de tal otra, ¿no? Y entonces sí que se crea un debate muy fuerte tanto en marcas como en diseñadores si es lo correcto o no ensalzar, ¿no? este tipo de looks y tal que obviamente abogan por la violencia o abogan y tal por cierto grupo de personas, etcétera, ¿no? Y entonces sí que hay muchísimo debate, pero bueno, de momento continúa, o sea, sobre todo estas últimas décadas es que lo vemos en todas partes, ¿no? Lo vemos sudaderas y tipo de ropa de marcas, ¿no? Como Supreme, BP, etcétera, ¿no? Yeezy, que lo llevan jugadores de fútbol de la selección francesa, de aquí española, actores, cantantes, raperos, obviamente. Entonces, bueno, es como algo como muy que se ha extendido muchísimo, ¿no? Sí. ¿Vosotras creéis que queremos pertenecer a una tribu en el fondo? ¿Todos queremos pertenecer a una tribu? Cristina. Bueno, desde el tema, tocando lo que son las constelaciones familiares, el sistema sistémico, sí que formamos parte de un sistema. Y sí que es verdad que además, con el agravante que hoy en día los medios de comunicación y ahora pues todo lo que es Internet y así, lo que son los sistemas digitales, pues tienen muchas cosas positivas, pero también sacan a la luz mucho de las sombras humanas que tenemos. Entonces, por ejemplo, crea más admiración, ego, dependencia y da poder. Y a veces en personas incluso inseguras,
inseguras o así, pues es que claro, eso le da la fuerza para animarlo, para llegar a conseguir lo que consigue ese ídolo, y a veces es una falta también pues a veces de autoestima, y bueno, esto pues nuestra amiga psicóloga también lo... Sí, en muchos casos es esa vulnerabilidad que tienen y esa inseguridad. No todos los influencers son muy seguros. No, claro. Y yo creo que es más en un porcentaje alto, que es una manera allí pues de amagar y de esconder pues muchísimas cosas que arrastramos, ¿no? Sí. Yo creo que incluso en el arte se está viendo, ¿eh? O sea, ahora hay mucho simbolismo, hay muchos performance que o sea, ahí llega incluso, o sea, a ponerse a la persona, al mismo artista. ¿Sabéis aquel caso que era una artista que se ponía justo toda tumbada y ella recibía toda clase le tiraban cerillas, le tiraban de todo, y la gente es que quiere ver como el sufrimiento. Por eso una de las preguntas que yo quería decir, todos estos temas, te lo digo a ti, todos estos temas en la juventud, ¿cómo repercute? Porque yo veo a mis hijos que tú dices, tenemos que pertenecer a una pandilla, pero cada vez están más metidos dentro de casa, o sea, cada vez están más solos. O sea, todo este tema yo lo veo que es individual. No buscamos tampoco una pandilla. Este tema lo hemos tratado mucho con nuestra compañera en otros programas, hablando justamente de que todos necesitamos pertenecer a una tribu, y porque eso nos da seguridad. O sea, el ser humano no puede vivir solo ni aislado y necesita pertenecer a una tribu. Tribu, bien entendida la palabra, tribu, ¿no? O sea, no pandilla, que sería tribu también, ¿no? Aurora. Sí. El problema, aparte de querer pertenecer a una tribu o no, nos lo encontramos con lo que hemos dicho antes, la vulnerabilidad, esa influenciabilidad que puede tener la persona. Por eso los influencers están influyendo y pueden influir muy negativamente con la moda, con el arte. Las constelaciones se mueven de una manera, eso eres tú la que lo puedes exponer, pero realmente es un tema muy interesante cómo se mueven las constelaciones, cómo la sistémica está ahí haciendo de las suyas. Puede ser peligroso, como es el caso que nos ha traído a esta investigación, pero por otro lado no tenemos que despreciar el avance tan grande que es Internet, las redes, etcétera, porque tiene muchísimas cosas muy positivas. Todo bien utilizado. Pero habría que poner protocolos para que estas tribus que dices tú, que nos gusta pertenecer a tribus y tal, no se desmadren, no vayan hacia caminos como el caso, ¿no? Justamente en este caso, compañeras, en concreto, ¿no? Me lleva a una pregunta o a una reflexión que es... existe el voyeur, el que le gusta mirar, ¿no? y el que ejerce lo que sea el hecho para que le miren, ¿no? ¿Qué diferencia creéis que hay entre unos y otros? Porque claro, realmente los dos ocupan un papel muy importante. O sea, tan importante es el que mira, el que paga por mirar, ¿no? Como el que realiza ese acto. Se está produciendo en ese momento, se está utilizando el condicionamiento operante, es decir, yo hago un reto, yo hago lo que me están pidiendo por dinero, o bien para drogarme, o bien para lo que yo quiera, da igual, y me refuerza el que está observándome en su casa, en su soledad. Yo lo resumiría en decir, en preguntarme, ¿es el circo antiguo romano que se está generando en dos habitaciones que tienen una cierta distancia y en la soledad de uno y de otro? Es que es muy pero es muy interesante esta reflexión. Igual que podríamos hablar en las constelaciones familiares, ¿tú crees que la persona que le gusta, o el voyeur, o al que le gusta que le miren, o el voyeur, podría recurrir a las constelaciones familiares para ver si esto viene de sus antepasados? Yo creo que sí. Además, por mi experiencia, estoy convencidísima que en muchos casos de ellos, aparte son patrones que se repiten dentro de otra manera. En el fondo, lo que ha dicho, que ya en la época de los romanos, cuando el cine, es que, claro, todo evoluciona de otra manera, pero es que en el fondo es que volvemos a lo mismo, ¿no? Es por decir aquello que dicen, todo está inventado, ¿no? Y aquí sí, claro, tanto en un caso como en el otro,
otro, en las constelaciones muchas veces nos encontramos que son personas, pues que si remontamos a lo mejor el hecho mismo de las adicciones, que parece esto pues estaba haciendo unas adicciones, en un porcentaje a veces alto en constelaciones, eso, nos encontramos que se repiten patrones, que a lo mejor en la familia sí que ha habido algún otro tipo de adicción en alguna otra cosa, algún tipo de carencia, e incluso los otros que pagan también por ver ese tipo de diversión, pues también a veces o lealtades, bueno, que están ocupando lugares que no le corresponden, o a veces cuando el fracaso en su vida en ciertas cosas, pues entonces lo tienen que reflejar, pues su válvula de escape es como una adicción, ¿no? E incluso para los que están mirándolo, han creado una adicción a ver ese espectáculo, tal, lo mismo que el que se está drogando, que está consumiendo. Los otros, pues, a ver este tipo de espectáculo, ¿no? Pero es una adicción morbosa. Claro, Sí. Claro. Sí. Sin empatía de ningún tipo. No, que les igual, al contrario, cuanto más se desencadena igual en este caso, como es la muerte, pues más morboso es. Claro. Y cuando esté más al límite, pues más pagarán por hacer eso. Además, fijaros una cosa, parece ser que esto se retransmitió en Google Meet y también me asusta un poco que cuando se puede hacer una transmisión en una plataforma no quede un rastro, no se pueda rastrear. O sea, esto está bajo secreto de sumario, pero parece ser que no se puede rastrear Los quién Mossos estuvo. lo están investigando. Sí, pero parece ser, supuestamente, que no se puede rastrear quién estuvo. Hay Pero IPs, sí hay se IPs. puede, Claro. sí se puede rastrear quién pagó por esta plataforma que pagamos todos, Claro. que es Bizum, ¿no? Sí. Por aquí sí se puede. Pero fijaros aún más, parece ser que se pagó desde cuentas de personas que ya no viven. O sea, aquí hay un largo etcétera que se O tendrá sea, que ir ya lo tenían desglosando. como medio, ¿no? Hombre, yo entiendo que quien Bueno, o no que quieren- quiere entrar a estas plataformas, ¿no? Como la red oscura de Internet, ¿no? Quieren ser más anónimos que otra Entiendo cosa. que son gente que ya saben lo que están haciendo. Sí, Entiendo yo, quiero entender. Sí, aparte que esto se vincula a todo. O sea, ahora, por ejemplo, ha muerto él en directo por las drogas, pero esto se vincula a todo. O sea, hay casos de coger violaciones, que esas violaciones acaban en muerte. Y bueno, tenemos que hablar que ahí entra todo el tipo de personas que tienen una capacidad económica alta, claro. porque buscan eso, el sufrimiento, y luego hay otra cosa que también es un poco así más fuerte, pero hay gente que busca ese sufrimiento porque dicen que con ese sufrimiento también tienes como una energía, te da una energía que te lleva a un estado superior. Entonces, claro, es que es muy difícil de controlar esto. Muy, es muy muy difícil. difícil, Porque muy una muerte en difícil, directo, muy difícil. nosotras, yo la veo y me causa temor. Pero hay gente que se excita con ello, ¿eh? Bueno, esto nos lo Es horrible, sí, ¿eh? esto nos lo dirás la psicóloga. A quien realmente es lo que le da la fuerza para continuar adelante, porque su vida pues no tiene mucho estímulo adecuado. Yo lo que te quería preguntar a ti es, las modas son cíclicas, y tú has Completamente, expuesto sí. lo que has dicho antes. Entonces, en este momento que estamos y de lo que estamos hablando, ¿crees que estamos volviendo a alguna moda anterior con la que podamos identificar todo esto y nos puede dar una pista, la moda en la que estamos ahora, de hacia dónde vamos? Bueno, claro, a ver, la moda esta del criminal chic, yo creo que va a perdurar durante algún tiempo más segurísimo, ¿no? Porque realmente el tema de las redes sociales, de la música, del deporte y tal, está como muy de moda, continúa estando muy de moda porque es como una ropa que te la pones y sientes como un poder, como eso, ¿no? El ser perteneciente, ¿no? A un grupo, a un algo que todos juntos como que tienen mucho poder y que van todos a una, ¿no? Y entonces yo creo que esta tendencia marca sobre todo una tipología de gente, pero obviamente lo que es el lujo silencioso, el lujo este que no tiene grandes logos, etcétera, es el que obviamente desde hace un par de años está creciendo tanto. Porque claro, hay un sector de la población que le gustan los logos ostentosos, las cadenas, el tal, el no sé cuántos,
años, pero hay creo que muchísima más gente que prefiere un lujo, pues eso, un lujo más silencioso, un lujo más tranquilo y obviamente como más elegante. Aunque es verdad que la tendencia del 2026 va a ser un poco retro en el sentido de que volveremos a los años 80. Entonces, colores muy vivos, tal, o sea, es como el fin de la oscuridad, ¿no? Y este 2026 pues va a ser, pues bueno, de luz y de bueno, ¿no? y de cambios, ¿no? Y obviamente siempre ligados muchísimo a los temas sociopolíticos, ¿no? que vivimos ahora en estos días. Hablabas justamente tú, que me ha parecido muy interesante, has puesto en la mesa a Salvador Dalí, ¿no? Nos hemos quedado todas un poco como Salvador Dalí, influencers, ¿no? Danos algún detalle más interesante. Bueno, pues Salvador Dalí, como vosotras sabéis, es un artista, bueno, era un artista que llamaba muchísimo la atención donde iba, y él tenía como una prepotencia, pero esa prepotencia escondía un lado muy sombrío de él. O sea, ya Dalí fue un niño que ya marcaba ya maneras. O sea, él ya cuando nace muere un hermano suyo e incluso le ponen el mismo nombre con el mismo apellido. Y él siempre dice que era la reencarnación de su hermano. Y entonces él escondía muchas cosas. Tenía mucho pánico a las hormigas. Y él dibujaba muchas hormigas en sus cuadros que significaban, era el lado oscuro, lo atroz, lo que da miedo. Y porque él arrastraba, pues cuando era niño, él tenía mucho miedo a las hormigas y sus compañeros ya le hacían bullying en el cole. Le ponían una cajeta llena de hormigas y entonces él se asustaba muchísimo. Pero luego tiene muchas cosas, tiene mucha simbología dentro de sus cuadros. Acordaros el huevo, que lo pinta en todos sitios. El huevo es la vida, es algo positivo, es la vida, es un nuevo comienzo. Él tenía muchos símbolos, muchos símbolos. Era una persona muy apagada y quería llamar la atención. Todo lo contrario, llamaba la atención por todos los sitios. Y luego era una persona muy inteligente, hizo de todo, ¿eh? Escribió libros, hizo diseño, lo que he dicho antes, hizo teatro, y él marcaba mucho en sus cuadros todas sus carencias y todas sus virtudes. Él se lo sabía llevar muy bien. Luego era paranoico, o sea, alguna de su pintura lo dice, es pintura paranoica. Él tenía sueños. Luego otro de los símbolos que él siempre pinta son esos elefantes y esos caballos con esas piernas tan largas, porque él decía que el poder no se sostiene. O sea, aunque parece grande, esas piernas están marcando que no tiene nada. Y él criticaba mucho él era muy exagerado en sus maneras, pero a la vez él marcaba tendencia, ya lo sabéis. O sea, Salvador Dalí, donde llegaba, es que él lo movía todo. Era una persona muy interesante, con muchas... Como él también pintaba muchos cajones, porque decía que era eso. O sea, las personas somos cajones donde guardamos todos nuestros secretos. Era una persona, yo me he puesto a estudiarla. A mí siempre me ha gustado la pintura de Dalí, ¿no? Porque es muy mediterránea. Él tiene pinturas que son desiertos y luego tiene pinturas que están al mar, que es el Cap de Creus, que es donde él pasó la mayoría de tiempo. Pero es un personaje muy que podía estar ahora mismo aquí. Sí, contemporáneo. Podría estar adaptado a cualquier época. Él iba adelantado. Cristina, lo que me choca mucho lo que estás diciendo, porque a nivel de lo que has comentado, de que a Dalí le murió un hermano, que le pusieron el mismo nombre, a nivel de cuando trabajamos constelaciones o cuando yo hago mis sesiones de tarot, yo por mi experiencia me encuentro que después eso sucede mucho, que no sería muy aconsejable, que realmente es una carga que a veces arrastramos para poner el nombre de un hermano fallecido. Sí. Y entonces es que después yo me he encontrado con muchos perfiles en constelaciones que después a lo largo de su vida, de una manera u otra, como ha pasado un poco con Salvador Dalí, que le marcan en su carácter o en cosas a veces para bien, pero otras veces tampoco, porque también, bueno, Dalí pues también hay muchas cosas también en la vida tortuosa. Y esto, volviendo al caso que estábamos diciendo antes, también una cosa que también me ha llamado mucho la atención, a veces cuando a mí me consulta, tanto por el tarot como por las constelaciones, como me viene todo tipo de personas, pues yo con diferentes problemas o no,
personas que sí, que a lo mejor han tenido algún tipo de enganche, como pasaban las personas que llamaban o que visitaban ese tipo de cosas, como ha sucedido en el caso que estamos hablando. A veces esas mismas personas también me encuentro que en el fondo no deja de ser eso, de una adicción, que no pueden controlar el ver ese morbo, el conectarse. Cuando en una constelación hemos trabajado ese tema, tanto con las constelaciones individuales como con las colectivas, o incluso a veces reflejado en el tarot, pues nos encontramos que a veces si investigamos, pues en su familia de una manera o de otra también ha podido haber pues un abuelo o un abuelo, una abuela, un bisabuelo que a lo mejor también cometió algún tipo de crimen, o que también le pasó nada, o que era una persona que era violenta, y entonces a veces es eso, que por eso siempre aconsejo que lo trabajemos, que investiguemos y tal, porque a veces es eso, en el fondo son patrones un poco que se pueden repetir, ¿no? Además, fíjate, es muy interesante la visión también que tú das, porque justamente la policía también trabaja con personas que trabajáis con el tarot. A mí me gustaría, que has traído las cartas, ¿no? Sé que los oyentes no pueden verlas, ¿no? Pero bueno, como también se transmite por YouTube y estará colgado en el YouTube de Virginia Drom y en el YouTube de RC, podrán ver las imágenes, y creo que querías explicarnos algo de las cartas del tarot. Sí, bueno, para mí el tarot es una herramienta pues que nos da mucha información, por eso en mi caso pues la utilizo mucho y la fusiono mucho. No sé hacia qué lado que la tendría que enseñar para la decir, tal vez. Si quieres, dame y vas explicándolas un poquito. ¿Vale? Pues el tarot es algo que tiene mucha simbología, no es necesariamente para predecir, sino que también es una herramienta importante de ayuda, y a nivel sistémico tiene mucha mucha fuerza. Entonces, en un caso como el que estamos hoy hablando, pues tendría mucha relación estas cuatro. Es muy fácil que incluso pues si le hiciéramos una tirada sobre ese tema salieran estas cuatro cartas: el colgado, la justicia, la muerte y el diablo. El colgado sería en este caso Sergio, y entonces esa parte suya pues a veces de victimismo, de no creer en sí, de que la vida a lo mejor ya lo ha llevado a estos derroteros porque ya por agobio, porque la sociedad a lo mejor no se encontraba bien, no lo entendía, su autoestima, es eso, no confiar en él, y aquello pues le ha creado pues el sentirse importante, ¿no? La carta de la justicia, en este caso, pues también tendría importante en ese caso, porque es esa parte, el equilibrio que él encontraba en hacer en esas cosas, en lo que le desinhibía, le hacía empezar a sentir importante, encontrar un poco como su lugar, el sentir que tenía eso, que tenía un público, y que en ese sentido sí que podía ser importante. Por el otro lado, la muerte, pues claro, es el riesgo que él estaba corriendo y lo que podía llegar, y cómo su vida se podía llegar a hundir y llegar a estos derroteros, ¿no? Y luego una carta muy importante, la carta del diablo, la carta que la primera, ¿no? Sí, la carta del diablo, que aquí sí que sería a nivel simbología, cuando nos encontramos esta carta en el tarot a nivel sistémico, tiene es mucho la parte de eso, de los traumas o cosas que arrastramos en nuestro sistema familiar, ¿no? Y entonces a veces cuando aparece ese arcano es eso, cuando es muy fácil que en la familia haya habido adicciones, secretos de familia que se han ocultado, muertes así tal, malos tratos, violencias y así. Entonces las cuatro cartas, estas serían cuatro cartas que nos encontraríamos mucho si quisiéramos, ahora claro, todo lo estoy diciendo como muy por encima, porque aquí en una tirada se profundice muchísimo más. Pero son cuatro cartas que explicarían mucho un poco toda esta situación que ha llevado pues a Sergio a la situación actual, ¿no? ¿Tú crees que igual, ahora estoy ya lanzándome, ¿no? Igual si se hubiera hecho una tirada de tarot, él hubiera visto algún peligro en lo que iba a hacer? Seguramente, si se le hiciera una buena tirada tal, hubiera salido el peligro que corría, de que iba por mal camino, de que esto era muy peligroso y que por ahí la cosa pues no podía ser, y que tenía que sanar, que tenía que intentar pues eso, empezar a trabajar en él, ir a lo mejor a un psicólogo, un psiquiatra. Lo que pasa que es verdad que a veces decírselo de esta manera pues te puede decir no estoy loco, ¿no? Pero no, de hacerle entender que necesitaba pues ayuda de un especialista, ¿no? Fíjate, has utilizado la palabra
palabra loco, que me encanta, porque es una palabra que tiene una connotación muy importante y que me gustaría además preguntar en cada sección, ¿no? Loco desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Loco desde desde el punto de vista de la moda y loco desde el punto de vista vuestro, ¿no? De las otras compañeras. Aurora, si analizamos un poco Black Mirror, ¿no? El caso de Sergio Jiménez y hablamos de la psicología, ¿qué connotación tendría la palabra loco? Bueno, digamos que la palabra loco es una palabra que antiguamente se utilizaba con una connotación muy, muy negativa. Hoy en día se intenta no utilizarla tal cual, pero un loco puede ser un excéntrico, puede ser una persona con unas patologías determinadas, es decir, tiene un sentido demasiado ¿Sería diferente amplio. si habláramos de un loco socialmente a un loco en términos médicos? Es que puede ser ambas cosas. Quiero decir que es muy amplio. El loco es muy amplio, sí, bajo mi punto de vista. Bueno, yo no, dentro del ámbito de la moda, yo lo extrapolo el loco como algo positivo, ¿no? Es ese visionario, esa persona y tal que crea tendencias, que ve más allá, que combina tejidos, que hacen nuevas ideas Lo llevaríamos de más a los diseño. diseñadores, ¿no, Sí, María? exacto. Yo lo percibo, esa palabra loco, que es verdad que durante muchos años era terrible esa palabra, y ahora no tanto, porque justamente, ¿no? Mucha gente, ¿no?, del ámbito de la cultura, del arte y de la moda, ¿no?, que es parte también del arte, lo llamamos o lo pensamos como alguien que es un visionario o alguien que está por delante de su tiempo, ¿no? Como creando una tendencia, creando un algo que ahora mismo todo el mundo pensaría, ¿cómo es posible? ¿No? Uy, no, pues yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa, ¿no?, que hemos vivido de faldas para hombres, pero qué loco, no, es súper visionario y hay muchísimos hombres que van con falda y son preciosas además y escucha, y les quedan fantástico, ¿no? Y no son escoceses. Y entonces, bueno, ¿no?, que es importante esto, ¿no? Para mí es el visionario. Y para las otras compañeras. Bueno, yo opino igual que María, o sea, un loco es un visionario. En un artista es alguien que está muy avanzado, ve cosas que... Os voy a poner el ejemplo de un libro, Julio Verne, que a mí me encantaba de pequeño. ¿Qué diréis de Julio Verne? ¿Era loco? ¿Era visionario? ¿Qué era? Porque él veía más allá, o sea, él predecía cosas que han pasado luego después, ¿no? Un artista yo creo que necesita un poco de locura. Y a mí, como que me gusta tanto escribir, necesitas esa locura y esa fantasía. O sea, depende de dónde lo pongas. Por ejemplo, en nuestro lado, que es la moda, tuyo, María, y el mío es el arte, yo creo que son gente avanzada, gente que necesita esa locura para poder crear. Además, ¿no?, mucha gente dice, ¿no?, que el arte en el fondo es una gran forma de terapia para expresar todos tus sentimientos, lo bueno y lo malo vivido. El arte en todo, general. ¿no? El arte en general. La escritura, entonces, todo. Sí. Totalmente. Claro. Bueno, en primer lugar quiero decir que cuando yo he dicho loco es porque normalmente Sí, las sí, personas sí, cuando sí, le sí. dices esto, lo primero que te dicen, no voy a tal porque no estoy loco. Ya. Pero no pienso como ellas. De hecho, nosotros en el tarot tenemos un arcano que es precisamente este, Sí, el loco, el loco, ¿no? sí. Entonces, no sé si lo quieres tú cogerlo. El loco, precisamente cuando en las tiradas o así, es un arcano que nos dice precisamente un poco lo que estáis comentando vosotras, no de locura nada mental, sino al contrario, de lanzarse, de ser distinto, de ser avanzado a tu tiempo, de atreverte, de la música, en el cine, en el teatro, en escribir, que salga esa parte tuya. Está iniciando un camino. Exactamente. En el dibujo. Sí. Entonces esa es la carta que cuando sale este arcano digo, es que lánzate. Incluso si tienes que tomar una decisión, por muy arriesgada que sea, a la piscina, aunque los demás te digan que no. Es eso precisamente, ¿no? De todas maneras, fijaros una cosa, con toda esta connotación que estamos dando al loco, que lo estamos viendo desde esta parte positiva, en la mesa tenemos planteado un caso de una persona que ha cometido un acto que tiene patología, que no está bien. Entonces debemos de mirar esa parte, ¿no?, que es el loco, que nos da esa parte de fantasía, de buen humor, de aventura, de cosas
que no es lo mismo que nos centra en el No, caso de este señor de Sergio Jiménez, ¿no? Que la locura entendida dentro del caso de este señor es muy diferente, O sea, Pero no utilizamos la palabra loco. ¿cómo definiríamos el caso de Sergio Jiménez? Porque, claro, el principio de la conversación, de la investigación, ¿no? Ha sido eso tan terrible que haya el que observa y el que lo realiza, que ese es el gran problema, ¿no? La base del caso de Sergio Jiménez, ¿no? Aquí es donde quiero que en estos últimos minutos que nos quedan os centréis, ¿no? Y me digáis si esto es realmente un problema social. Es un problema social, estamos viviendo esa necesidad de ver el desastre, estamos acostumbrados a ver el sufrimiento, ya no le damos importancia a estas cosas. ¿Qué está pasando? Cada vez más, sí. Ahí está el peligro que hablábamos al inicio del programa. Yo quería hacer unas preguntas, por eso, a raíz de lo que estás diciendo tú. Si yo os dijese, cuando ves a una persona en una situación de vulnerabilidad o humillación, que es el caso este que nos ocupa, el primer impulso, ¿qué sería? ¿El sentir compasión o el dar al botón de me gusta o de lo que sea? O sea, ¿sentiríamos compasión? ¿Sentiríamos miedo? ¿Qué sentiríamos? Es muy buena pregunta, porque yo de primero sentiría como angustia, como una sensación de miedo y de angustia. No sé vosotras qué opináis. Yo, bueno, un poco como ella, claro, de angustia y tal, y luego saldría mi parte de a ver qué puedo hacer para intentar ayudarle. Exacto, que esto, ¿no? ahí voy. ¿Qué podemos hacer? ¿Simplemente estar angustiados y no hacer nada? ¿O habría que moverse de alguna manera? Pero ¿qué se podría hacer? ¿Llamar a la policía? O sea, ¿qué se hace? No, es que no tengo ni idea. O sea, no podemos estar quietos, ¿no? Claro, pero ¿qué se hace en estas situaciones? ¿Reportarlo a quién? Pues ¿no? tendremos que empezar a investigar, yo creo que es importante, porque se están dando demasiados casos. Se añade a la mesa Marga Barranco, ella es psicóloga clínica y además criminalista y especialista en sectas. Bienvenida a la mesa. Hola, buenas tardes, disculpadme la tardanza. Bienvenida. El caso que nos ocupa, como bien tú sabes, ¿no?, es el caso de Sergio Jiménez. Me gustaría que nos hicieras un poco tus aportaciones en investigación sobre el caso. Bueno, no es el único caso que existe, evidentemente, desde que empezaron todos los movimientos de influencers, youtubers o los nombres que queráis ponerle, han habido muchos más casos. Sí que este es uno de los primeros que hay en España debido a esa necesidad de gustar, los likes, todo vale y ciertamente todo no vale, ¿vale? Es decir, la gente es capaz de venderse por cualquier cosa para conseguir economía por un lado y por otro lado bueno, de alguna manera el poder que creen que les dan todo el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces creo que es un tema súper importante. Más que nada ya no por lo que está pasando ahora, ¿vale? Que hoy, por ejemplo, ha habido otro fallecimiento de otra influencer. En este caso no ha sido por un tema de me pagas para que yo me consuma o para que juegue o para que utilice medios no adecuados, sino por un tema de cáncer, ¿vale? Pero es que últimamente están muriendo varias personas dentro del mundo de los influencers en que están mostrando, bueno, pues todas las situaciones con las que se encuentran debido a enfermedades también, ¿no? Pero que yo creo que es súper importante el tener en cuenta el cómo, ya no solamente lo que les pasa a ellos, que evidentemente acaban con su vida, sino el reflejo de lo que están haciendo en este momento de cara a todos los jóvenes y los niños que están subiendo, que no le están viendo la parte negativa, sino que lo que le están viendo es, wow, son famosos, consiguen dinero, tienen poder, tienen todo lo que quieren a cambio de, bueno, tampoco es tan importante a cambio de, ¿no? Y el sufrimiento que hay detrás también, porque todos estos perfiles de influencers, youtubers, incluso como hablaba nuestra compañera Salvador Dalí, ¿no? Detrás tienen muchas patologías. Sí. A ver, hay perfiles muy concretos, muy específicos, algunos de personas que yo diría que sí que puede haber un trastorno mental detrás, otras que no, son perfiles, aunque no sean de trastorno mental, pero que también son perfiles que generan muchos problemas, y ya digo, sobre todo porque en este momento estamos dando una visión de cara a los
menores que tenemos ahí, ¿no? Y que va a repercutir mucho más de lo que nos pensamos. Fíjate, tú que eres especialista en sectas, Marga, a mí me gustaría hacerte una pregunta que no sé si estará un poco fuera, pero yo creo que no. Cuando hablamos de personas, de influencers, youtubers que tienen tantos seguidores y hablamos de sectas, ¿vale? Entiendo que no serían sectas, pero estaríamos rozando. Totalmente. En algunos casos sí. Estaríamos rozando, ¿verdad? En algunos casos sí. De hecho, ha habido varias denuncias contra uno de los principales, que es el Ya2, donde ahora en este momento ha dejado de ser un influencer y un youtuber para convertirse en alguien espiritual. Vamos a dejarlo ahí. Pero que todo el funcionamiento previo que ha hecho ha sido muy manipulador, muy, bueno, de realmente convencer a gente joven de que la única manera de poder tirar adelante y vivir en este mundo viviendo a todo cuerpo de rey, porque es lo que él transmitía, era haciendo todo lo que él decía, ¿no? Vale, pues te tienes que levantar a las 4 de la mañana, irte al gimnasio, dedicarle tantas horas al gimnasio, con eso vas a conseguir después vender todos los productos, todo lo que, los cursos y las formaciones que este señor vendía a cambio de deporte extremo, de, bueno, muestro aquí la cantidad de coches que tengo de las mejores marcas que existen mundialmente. Bueno, vamos, toda la riqueza, ¿no? Ahora en este momento ya esto ya no le sirve, y como ya no le sirve, ha decidido que va a dejar toda esta parte, que deja toda la parte económica, entre otras cosas porque supongo que los bolsillos ya los tiene muy llenos, claro. ¿vale? Porque si miramos lo que ha costado las formaciones, ha engañado a muchísima gente, porque evidentemente nadie, ¿vale? O muy poca gente podría llegar a lo que él llegó, porque él era el primero dentro de una escala de tipo casi piramidal, y que en este momento ahora ya empieza a ser espiritual. ¿Vale? Ya nos estamos pasando a ese ámbito, a esa parte de la religiosidad, pongámoslo ahí, ¿no? Entonces, que hay muchos influencers de este tipo que están funcionando de la misma manera, incluso en la forma de vestir, en la forma de, empiezan a ser como... Sí, justo hablábamos hace un ratito con las compañeras en la parte de moda, ¿no? Como nos ha explicado ella, pues cómo marcaban esas tendencias también, pues esos seguidores que al final son adeptos a la moda y no pueden vivir sin comprarse esas prendas o sin seguir esas modas. No sé si las compañeras quieren preguntarte también. Bueno, yo lo que quiero decir es eso, que el problema está que ese tipo de personas cuando se han elevado a ídolos, dejan de ser personas para pasar a ser una función. Entonces, sucede estas cosas, su ego y tal, y por culpa de personas como estas, entonces personas que trabajamos más temas como podrían ser como más espirituales, pues... se acaban mezclando. Claro. Exactamente, sí. Ahí hay un riesgo importante para las personas que están trabajando de una manera más sana los temas espirituales, porque al final hay mucha secta. También, exacto, Y la sensación nos da de que la gente joven lo ve todo como muy fácil. Sí, claro, evidentemente. A ver, es alguien que sale en una pantalla que te dice lo que tienes que hacer y que a partir de ahí te vas a convertir en lo más fantástico que existe en el mundo a todos los niveles, a nivel económico, a nivel personal, a nivel social. Vas a tener todo lo que tú quieres con relativamente poco esfuerzo, que eso es lo que muchas veces se vende en todo esto. Entonces, es que hay mucha gente que al final, detrás de toda esta historia, termina en un suicidio. Claro. Porque claro, es que ellos quieren alcanzar aquello en poco tiempo, no pueden, y bueno, lo que estamos creando yo creo que es una gente joven con unas miras que no van a llegar nunca, que se lo tienen fácil, pero es que es difícil alcanzar. Claro. No voy a estar... Bueno, yo creo que es interesante. Otro problema que yo veo también, tú también lo sabrás, es que no es solo la gente joven, hay una cantidad de adultos que están haciendo un modelaje también. No solo estos influencers en la pantalla, sino que se refuerza con muchos adultos que también se lo van tragando y que también siguen a ¿Por qué ha generado tanto poder estas figuras de los youtubers? ¿Qué nos pasa a la sociedad que han cogido tanta fuerza? Siempre ha habido influencers. Porque, sí, claro, pero ahora es una cosa exagerada, incluso en el mundo de la publicidad, ¿no? Sí, o sea, moda, mueven todo. la moda, mueven la publicidad, lo mueven todo. ¿Por qué han cogido esta fuerza? ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Que necesitan figuras referentes? No hay referentes, No es que no hay. No hay. Es que ese es el gran problema, que no hay.
Y ¿vale? lo ven también una manera, un dinero fácil de conseguir sin demasiado, Eso al margen, sí. Sí, pero esfuerzo. tiene que haber esa gente que te pague, ese voyeur que hablábamos, ¿no? Que sea capaz de pagar, que sea capaz de darte su producto para que tú lo publicites. Hay Eso ha sido mucho- un cambio radical. Hay mucho mercantilismo, como es en el caso que nos ocupa. O sea, el mercantilismo está ahí. Pero aparte hay lo que decías tú, o sea, tú que eres experta en sectas, es el seguir a un líder. Claro. Lo que dice el líder La tribu. va a Total, misa. total. Es que la nadie tribu que cuestiona. hablabas Es antes. es Claro. pertenecer a un grupo, ¿no? O sea, Exacto. básicamente es pertenecer a un grupo. Yo me acuerdo y tal, bueno, estuve viviendo en Dinamarca y habían muchos niños, teenagers y tal, que querían ir vestidos así, rollo de pandilleros, tal, no sé cuántos, y cuando tú les preguntabas qué quieres estudiar, no, yo voy a ser influencer, empresario, futbolista, y dices, bueno, ya con 19 años creo que futbolista ya no va a poder ser, pero sí, es como la idea de que si tú vas vestido de una manera, perteneces a este grupo y por lo tanto pues vas a ser cantante, rapero y tendrás un éxito brutal. Y dices, pues no. Entonces es muy peligroso también en estas edades, ¿no? Caer en la idea del dinero fácil, ¿no? De decir, ostras, pues... Es complicado, es complicado. A mí me gustaría, un poco como conclusión, porque nos quedan apenas 3 minutos ya para acabar el programa, para mí, el caso que nos ha traído hoy aquí, ¿no? De este Black Mirror, de Sergio Jiménez, ¿no? Me parece que me hace mucho pensar y analizar la soledad tan grande que hay social. Y esto me preocupa mucho. No sé si hay alguna manera en que podemos volver, ¿no? a unirnos, a encontrarnos referentes. No sé, compañeras, ¿qué me podéis decir? Con lo que le decía antes a María, todo es muy cíclico. A ver si tenemos suerte y nos proponemos trabajar bien para entrar de nuevo en ciclos que sean beneficiosos, no tan... Fijaros, yo creo que se ha perdido mucho también la familia. Y la familia era un gran referente. Y no solo la familia, los amigos. Y los amigos. ¿Vale? Una de las cosas que se está trabajando Total. aquí en España es precisamente hacer salidas con chavales sin móviles y sin herramientas electrónicas. De lo cual distracción. Es súper importante porque les permite interactuar, relacionarse, hablar, que es lo que se está dejando de utilizar y lo que se está perdiendo ahora con todo. Bueno, estamos viviendo un mundo irreal, porque realmente todo el día con los teléfonos, pantallas, etcétera, estamos sumergidos en un mundo que no es el real, el palpable, ¿no? El que respiramos en la calle. Y eso yo creo que realmente tendríamos que sentarnos, analizarlo y pensarlo para poder, bueno, empezar a vivir una vida más real. Promover iniciativas como la que acaba de comentar Marga, claro. Sí, sí. Y promocionarlas y ponerse serios en ello. Y sobre todo, yo creo, los valores. Se están Sí. perdiendo Claro, los valores. claro. No, la escala de valores ya se ha perdido. por Entonces, todas Cuando se cuando pierde la partes. familia, se pierden los valores. Claro, y entonces ahí es que no sé dónde podemos llegar. Yo soy positiva. Yo creo que todo esto Hay que irá serlo. mejorando, ¿eh? Sí. Ahí estamos Sí. todos luchando para conseguirlo, Sí, ¿no? exacto. Es decir, que esperemos que no se pierda. Y con las constelaciones familiares, soy- un gran trabajo, ¿no? Yo también soy positiva en esto y por eso aconsejo mucho, es algo que creo que todo lo que vayamos incluso descubriendo, traumas que podemos arrastrar nosotros, nuestras familias o así, y que vayamos tomando conciencia y lo podamos ir trabajando, creo que también es algo que nos puede ayudar mucho a quitarnos pues ciertas cargas y que podemos, bueno, que seguimos arrastrando y eso pues es una manera de sanar y que no sigamos arrastrando las generaciones que vengan después todas estas losas, ¿no? Hay que evitar también los modelajes, como he Sí. dicho hace un momento. Sí. Y hay que empezar a explicar cuentos y cosas que sean fáciles de entender para que... Para desocializar también. Claro. Y que es importantísimo, yo creo, el que empecemos a valorar otra vez, ¿vale? Todo lo que viene de las generaciones anteriores. Exacto. Porque en este momento uno de los mensajes que se acaba transmitiendo es que no vale nada lo que los padres, los abuelos, hacían, ¿no? Dices, hay cosas que no valen, ciertamente, pero también hay muchas cosas que sí que valen. Que debería ser al menos un aprendizaje. Exacto. Pero Bien. siempre ha pasado, ¿eh? Compañeras, es momento de cierre, estamos ya a punto de cerrar los micrófonos, hubiéramos seguido mucho más, esperamos que los oyentes hayan podido disfrutar. Lo que hoy hemos querido analizar no ha sido solamente la muerte en directo, desgraciadamente, de Sergio Jiménez, sino un espejo de la sociedad que lo observa. Así que, señoras, esto es ADN Informativo con Virginia Drom y su equipo y les esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches.